Capítulo 35. Mentores. Te has estado esforzando mucho últimamente, Uryu. Tomó un largo respiro antes de que Uryu pudiera reconocer las palabras de su maestro con una reverencia respetuosa. Su maestro asintió ante eso, y luego pareció considerarlo en silencio mientras Uryu esperaba con la respiración contenida. Tengo que admitir, sin embargo, que está dando resultados. Esa fue una excelente demostración de un gran progreso. ¿Me podrías decir qué es lo que te ha motivado tanto a mejorar? Uryu se las arregló para permanecer apropiadamente impasible, pero por dentro estaba muy satisfecho con el orgullo. Había hecho todo lo posible para superarse a sí mismo, era cierto, pero aún así, todavía existía la inquietante duda de que podría no estar a la altura de las expectativas de su maestro. Era tranquilizador que no lo hubiera hecho. Dejando eso aparte, Uryu se concentró en su respuesta. Si quería obtener lo que quería de la reunión, necesitaba presentar las cosas bajo cierta luz a su maestro, y aunque no estaría mintiendo, exactamente, simplemente presentando ciertas verdades bajo una luz más favorable, todavía era mejor tener su ingenio sobre él como lo hizo. Mentirle a su maestro sería un abuso de confianza horrible, y tenía muy poca confianza en que pudiera tener éxito en eso, e incluso la pequeña mala dirección que quería intentar era peligrosa, pero para sus amigos, al menos tenía que intentarlo. Es el resultado del desarrollo reciente en mi investigación de los Shinigami a través de sus agentes. Me encuentro en una situación en la que se requerirá un dominio superior de mis habilidades para dirigir la investigación adecuadamente. Los ojos dorados del maestro estudiaron a Uryu con una intensidad penetrante, y sostuvo la mirada lo mejor que pudo, tratando de ocultar su miedo de que se descubrieran sus verdaderas intenciones. Se quedaron allí por unos momentos, hasta que el maestro Iwan finalmente asintió, permitiéndole a Uryu romper el contacto visual. Me parece que tienes miedo de algo, Uryu. No es así. Los hombros de Uryu se hundieron ligeramente ante eso, mientras se reconocía a sí mismo que tratar de engañar a su maestro había sido una idea ridícula. Asintió, sin saber cómo explicarse, y luego, antes de que pudiera, el maestro Iwan preguntó, sonando inquisitivo. ¿Fue el menos grande el que te asustó tanto? Debo admitir que los demás estaban preocupados y querían venir en tu apoyo cuando sintieron tal presencia en nuestra ciudad justo a tu lado, pero los contuve, asegurándoles que todo estaba bien en la mano, y solicitaría ayuda si fuera necesario. Viendo que nada fue destruido, parece que mi confianza en su juicio estaba bien fundada, no hay razón para sentir vergüenza al sentir miedo ante tal fuerza de la naturaleza. Especialmente cuando lo encontraste 2 veces en el lapso de una sola semana. El repentino alivio que inundó a Uryu se mezcló con una genuina sorpresa. Su maestro había identificado correctamente la existencia del miedo de Uryu, pero, en lugar de comprender su origen, lo malinterpretó. Y, Uryu se dio cuenta de repente, ahora creería que el alivio de Uryu era el resultado de haberle dicho que no había vergüenza en haber dicho miedo. Y de repente, Uryu supo cuál era la mejor manera de presentar lo que quería. Miró a su maestro, decidido a tener éxito y sin miedo a dejar que su maestro lo viera, solo ocultó el motivo de la emoción en su lugar, y dijo, eso es parte de eso, maestro, pero no soy solo por mí por quien temo. Uno de los otros humanos que han estado involucrados con el Shinigami, descubrí, es un Kinki, aunque él mismo no ha sido entrenado en las artes. La ceja de su maestro se arrugó ante eso, aunque pasó rápidamente cuando exigió, en su habitual tono cortés pero firme. ¿Por qué me llamas la atención, Uryu? Porque le pido permiso, maestro, que se le enseñen las artes de Kinki. Ante el peligro en que se encuentra, me parece negligente de nuestra parte, que uno de nuestros hermanos se quede sin la protección que ellos brindan. La expresión de su maestro se volvió severa ante esas palabras, y dijo, en un tono muy serio. Uryu, aunque tu preocupación por el bienestar de un compañero Kinki te da crédito, si su familia decide negarle la instrucción, interferir sería visto como una extralimitación grave. ¿Eres consciente de cuánto se enojó tu padre porque yo me apoderé de tus enseñanzas? De hecho, Uryu lo era. Ryuken Ishida estaba permanentemente decepcionado con la decisión de su hijo de no renunciar a las enseñanzas de la familia, y aunque no lo había obligado a detenerse, protestó con el maestro Iwan y retiró todo el apoyo económico que Ishida, con mucho, la familia Kinki más rica en Japón, le había estado proporcionando. Que el maestro Iwan continuara enseñando a Uryu a pesar de esto era un testimonio de lo cerca que había estado del abuelo de Uryu, y era una deuda de gratitud que Uryu nunca podría pagar. Y porque, incluso si fuera por una buena causa, incluso engañar a su maestro le sentó mal a Uryu.
Pero había pensado larga y profundamente en su curso de acción antes de decidir esto, y no se dejaría influir tan fácilmente. Esta era realmente la mejor opción disponible, y necesitaba llevarla a cabo. Más prácticamente, tenía una respuesta muy válida a la objeción de su maestro, por lo que respondió. Su familia no le negó la instrucción, maestro. Su madre murió antes de que pudiera enseñarle, y su padre no es un kinky, por lo que he dicho. Reunido. Era raro que la sorpresa apareciera en el rostro del maestro Iwan, así que incluso si fue solo por un momento, Uryu no se lo perdió. Sin embargo, antes de que pudiera mencionarlo, no es que lo hubiera hecho, su maestro se había recompuesto y prosiguió, en el mismo tono. Si lo que dices es cierto, entonces espero que, para estar a tu lado y el Shinigami contra el menos, sea lo suficientemente competente en las enseñanzas inferiores. Siendo las cosas así, no me mancillaría enseñando las artes a alguien que los ha abandonado a favor de medios menores. Sería impropio. Personalmente, después de haber visto de lo que eran capaces Orihime y Sado con sus habilidades, Uryu estaba reevaluando la suposición de que las habilidades de Fullbringer eran verdaderamente inferiores y merecedoras de tal desprecio. Por supuesto, las artes de Kinki eran superiores en términos de utilidad práctica, pero un poder Fullbringer engañoso o bien entrenado podía poner incluso a un Kinki habilidoso en una situación difícil, como lo demostró el poder de cambio de tamaño que Dokugane había usado con él y Rukia. Aún así, decirle a su maestro que tal vez estaba subestimando el poder de los Fullbringers no sería nada conducente a los objetivos de Uryu, por lo que decidió ignorarlo y, en cambio, se centró en el motivo por el que estaba aquí. Entiendo eso, maestro, por eso pediría permiso para entrenar al niño yo mismo. Hubo una larga pausa en eso, mientras su maestro procesaba la solicitud de Uryu. Técnicamente, con su maestro acabando de reconocer que había alcanzado la maestría completa en Rasotenga y Kirchenlier, Uryu tenía el conocimiento suficiente para enseñar a un alumno. En la práctica, si su maestro pensaba que no estaba listo para enseñar a alguien, entonces era mejor que escuchara, ya que enseñar era más difícil y requería mucho más conocimiento y comprensión de lo que se estaba enseñando que la mera habilidad práctica para usarlo. Y, por supuesto, tomar a un estudiante sin el permiso de su maestro sería considerado un verdadero insulto, ya que implicaba que pensaba que sabía más que su maestro. Razón por la cual Uryu nunca le iba a decir a su maestro que ya le había enseñado algunas bases de las artes Kinki a Kurosaki. Todavía estaba seguro de que había sido lo correcto en ese momento, pero si tenía que enseñarle más, lo que parecía probable cuando ya no tenía su Zanpakuto prestado, sería mejor estar autorizado para hacerlo. Haría todo mucho más suave. El hilo de pensamiento de Uryu se interrumpió cuando su maestro dijo, comprendiendo en su voz. ¿Quieres que entienda que te esforzaste tanto, perfeccionando tus habilidades hasta que pude reconocerte como capaz de enseñar, solo para este chico? ¿Qué hace que él tan especial? Esa era una pregunta difícil, cuya respuesta Uryu no estaba completamente seguro de sí mismo, pero si le decía eso a su maestro, no recibiría el permiso que necesitaba. Así que respondió, manteniéndose tan sereno como pudo. Siento que hay un gran potencial en él, y además, fortalecería sus lazos con nosotros. Sin nuestra ayuda para abrirle los ojos, temo que podría dejarse llevar. Convertida en una marioneta del Shinigami. En cierto sentido, eso era cierto. Su voluntad de enseñar a Ichigo cuando comenzó a dudar de ellos había solidificado la confianza de Ichigo en él sobre el Shinigami, aunque una respuesta honesta incluiría el hecho de que esto era solo una pequeña parte de la situación. Aún así, era la pieza lo que importaba, y no era una mentira completa en la que su maestro pudiera atraparlo, por lo que Uryu se mantuvo firme en eso, y afortunadamente para él, después de una pausa muy larga para pensar en el asunto, su maestro asintió. Puedo ver que no serás disuadido fácilmente, así que lo permitiré. Sin embargo, Uryu, espero un informe sobre todo lo que le enseñaste al niño, para poder juzgar tus habilidades, y si te exijo que dejes de hacerlo o lo adoptes. Un enfoque diferente, me obedecerás. ¿Está claro? Por supuesto, maestro. Con mucho gusto aceptaría sus sugerencias y sabiduría en este como en todos los asuntos. El maestro Iwan asintió, pero antes de que pudiera ser despedido, Uryu agregó rápidamente, inclinándose de nuevo. Si lo desea, maestro, hay otra solicitud que presentaría para su consideración. Su maestro levantó una ceja, pero no dijo nada, permitiendo que Uryu continuara. Debido a la situación actual en la sociedad de almas, espero que el Shinigami con el que estoy trabajando solicite a algunos miembros de nuestro grupo que se dirijan a la sociedad de almas, para testificar sobre el asunto de nuestro enfrentamiento con el menos grande. Si ese fuera el caso, le pediría permiso para hacer tal viaje.
¿Te das cuenta de lo peligroso que sería para ti hacer algo así? El Shinigami podría optar por detenerte en la sociedad de almas una vez que estuvieras en su territorio, y seríamos incapaces de protegerte en tal caso. Entiendo los riesgos involucrados, pero siento que esta podría ser una oportunidad invaluable para aprender más sobre la situación política interna de la sociedad de almas, además de brindarme una tapadera perfecta para recopilar información sobre mi otra preocupación más personal. Si podía manejarlo, eso era. Pero no iba a decirle a su maestro que esto era solo un plan que había improvisado para ayudar a Rukia. Aunque respetaba profundamente a su maestro, sabía que el hombre no estaría dispuesto a considerar la idea de que un Shinigami podría valer la pena salvarla por el bien de ella, ya que para él, todos eran igualmente culpables como parte de un sistema corrupto. En cambio, ponerlo todo en la otra razón, que podría proporcionar algunas pistas para descubrir finalmente quién había estado detrás de la muerte de su abuelo, era su mejor esperanza para persuadir al maestro Iwan de que lo dejara ir. Podía ver que su maestro estaba en conflicto, pero finalmente cerró los ojos y asintió hacia Uryu en reconocimiento. Muy bien, mi estudiante, te permitiré hacer este viaje, si se presenta la oportunidad de hacerlo. Pero quiero un informe completo de tus actividades a tu regreso. Gracias, maestro, me aseguraré de hacerlo. Muy bien, entonces eres libre de irte. Uryu se inclinó de nuevo y estaba a punto de darse la vuelta, antes de que su maestro lo detuviera levantando una mano y preguntando. Sin embargo, antes de que te vayas, dime, ¿cómo se llama este estudiante que estás tomando? Yo sabría quién es. Se beneficiará de mis enseñanzas, aunque solo sea indirectamente y a través de su persona. Por supuesto, se llama Ichigo Kurosaki. Una vez más, Uryu pudo ver un destello de sorpresa, o tal vez de reconocimiento, en los ojos de su maestro. Una vez más, desapareció antes de que pudiera reaccionar, y cuando su maestro asintió para que se fuera, Uryu lo hizo, aunque se quedó con la duda. ¿Había una historia detrás de la sorpresa de su maestro? Uryu había deducido que la madre de Kurosaki estaba muerta y había sido una Kinki por hablar con Orihime, pero en realidad nunca preguntó, ni a él ni a Kurosaki, si había alguna razón por la que ella no había sido parte del clan en primer lugar. El padre de Kurosaki era un Fullbringer, eso lo había visto por sí mismo cuando el hombre estaba trabajando, por lo que podría ser que ella se hubiera casado en contra del deseo de su familia. Esa podría ser la explicación. Uryu pensó un poco más en el asunto, pero una vez que llegó al lugar de encuentro donde había dicho que Ichigo y Orihime se encontraran con él, lo dejó a un lado cuando vio que los dos esperaban, luego fruncieron el ceño después de acercarse. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca para detenerse, hizo un gesto hacia la espada atada al costado de Orihime y la que Ichigo llevaba colgada del hombro, dejando que su confusión se mostrara mientras preguntaba, ¿qué está pasando? Orihime sonrió y agitó las manos con entusiasmo mientras respondía. Ichigo y yo hemos dejado huérfanos a Zanpakuto, para ayudarlos a sentirse menos solos. ¿Eso no tomará décadas? Orihime infló sus mejillas ante eso. Esa no es razón para no hacerlo, solo una razón para comenzar lo antes posible. Uryu no estaba seguro de cómo responder a eso. Afortunadamente, Kurosaki resolvió el problema por él al hablar. En realidad, Urahara cree que podría conectarme con el mío mucho más rápido que eso. Es una especie de experimento que estoy intentando para él. Creo que podría funcionar. Eso explica por qué lo llevas. No explica cómo lo estás haciendo. Esa cosa es enorme. Kurosaki sonrió torpemente ante eso. Ah, eso es mi culpa. Lo sobrecargué. Debería volver a un tamaño portátil en 10 minutos más o menos. Luego sonrió, obviamente complacido consigo mismo, y agregó, y llevarla requiere un truco que creo que puede resultar útil. Sinceramente, estoy pensando en mantenerla más grande siempre que pueda, para poder practicarla, pero primero tendré que hablar con la espada para asegurarme de que eso no es así. Un problema. Uryu no pudo evitar sentirse un poco descontento por eso cuando comentó, tratando de mantener un tono neutral. Bueno, supongo que si tienes una nueva Zanpakuto, entonces ya no necesitarás el entrenamiento de Kinki. Kurosaki pareció sorprendido por eso y respondió, sonando confundido. ¿Por qué no? Fue útil en la última pelea, estoy seguro de que tener algo más de práctica no estaría de más. Uryu supuso que eso era cierto. Si nada más, significaba que el esfuerzo que él, aún así, tenían asuntos más importantes de los que ocuparse en este momento, por lo que siguió adelante. Entonces, si él estaba dispuesto a que llevaras a cabo este experimento por él, supongo que pudiste arreglar las cosas con Urahara. Sí, aunque Yoruichi no estaba allí, así que no sé nada de ella.
Aún así, ¿eso significa que ha accedido a mantenernos informados de lo que está pasando con Rukia? Cuando Kurosaki y Orihime asintieron, Uryu continuó, asegurándose de que pudieran escuchar lo serio que estaba. Entonces creo que deberíamos pedirles que nos dejen testificar en su nombre en su proceso. Ambos parecían desconcertados, pero fue Kurosaki quien habló primero. ¿Qué necesidad hay? Dijeron que la dejarán fuera después de que Aizen testifique en un par de días. Tal vez, pero tener apoyo adicional no puede hacer daño, ¿verdad? Además, si bien es bueno que Rukia no esté en ningún problema real, eso no ayudará a resolver el problema real de lo que sea que realmente esté pasando con los Visored. Pero si les presentamos pruebas abrumadoras, eso podría obligarlos a hacer algo. Kurosaki no parecía convencido, pero asintió de todos modos. Supongo que puedo preguntarle a Urahara, pero no esperaría demasiado. Uryu no insistió en la discusión, feliz con el acuerdo. No era mucho, pero era mejor que no hacer nada. Kurosaki podría estar dispuesto a confiar en un tribunal Shinigami, pero Uryu no. Dejar el destino de un amigo en sus manos no le sentaba bien. Él era un Kinki después de todo, y Kinki se encargó de sus problemas por su cuenta. Y en algún momento, agregó para sí mismo mientras se despedía de los otros dos, con la ayuda de amigos. Momo Inamori sabía que, objetivamente, no era muy buena persona. Ella siempre fallaba en tomar en cuenta los sentimientos de las personas, sin importar cuánto lo intentara, lastimándolos por accidente. Y se regocijaba y satisfacía demasiado al demostrar que era más lista que otras personas, lo cual era muy arrogante. Trató de compensarlo siendo lo más amable y comprensiva posible, ya que era plenamente consciente de que ella era la primera que debería pedir perdón a los demás. Solo tenía sentido estar siempre lista para devolver lo que tan generosamente le habían dado. Por mucho que fuera lo correcto, ocasionalmente se cansaba de interactuar con personas que podían lastimarse tan fácilmente, razón por la cual, aunque siempre dejaba la puerta abierta para cualquiera que lo necesitara y nunca rechazaba ninguna invitación a nada, ella prefería con mucho la compañía de sus datos de investigación y hojas informativas. Esos, al menos, ella sabía que no podían salir lastimados por su descuido, y no hacían difícil entender lo que tenían que decir, sino que lo mostraban claramente en números y líneas. Razón por la cual la tarea que Rukia le había encomendado hizo que Momo se sintiera muy feliz. Era una forma de ayudar a alguien que la trataba como a una amiga, a pesar de lo poco que se lo merecía, sin posibilidad de herir sus sentimientos accidentalmente, e implicaba una gran cantidad de comparación de datos de la multitud de hojas impresas que había encontrado. Momo todavía tenía problemas para creer que 2 espías de la tercera y 12ª división habían estado trabajando con criminales en el reino de los mortales para robar uno de los proyectos de investigación más peligrosos del capitán Aizen. Pero sabía que Rukia no le mentiría, así que tenía que ser verdad. Lo más difícil de creer fue cuando Rukia dijo que no podían estar seguros de que el capitán Jin no fuera el espía. Toshiro siempre hablaba tan bien de él que Momo no podía creer que el hombre fuera un espía, incluso si en realidad era bastante espeluznante y mucho menos agradable que la mayoría de la gente. Realmente era imposible saber que, de las muchas cosas que Momo podía decir, podría lastimarlo, porque siempre mantenía esa sonrisa extraña, y Momo siempre se sentía nervioso en su presencia. Incluso otras personas, que no tenían problemas para leerse, tenían ese problema con él. Sin embargo, si lo era o no, Momo lo descubriría pronto, aunque Rukia dijo que era más importante descubrir al espía en su propia división. Razón por la cual Momo acababa de pasar los últimos 4 días buscando en los archivos y recopilando una serie de impresiones de las comunicaciones y movimientos de cada persona dentro de la sede de la división. La mayoría de los miembros de la división ni siquiera sabían que cada edificio estaba lleno de sensores que monitoreaban el movimiento de cualquier conglomerado de Reishi y Reiatsu en toda el área. Todo se aprobaba regularmente, por supuesto, ya que era la mejor manera de monitorear los experimentos, pero el capitán Aizen había querido mantenerlo en secreto para la mayoría, algo sobre cómo la gente podría sentir que su privacidad estaba amenazada. Lo que Momo encontró tonto. Se suponía que los miembros del 12º solo estaban en la sede cuando trabajaban en un experimento o examinaban datos, pero el capitán Aizen le había explicado que era algo psicológico, y no tenía dudas de que él sabía de lo que estaba hablando.
Había sido uno de los primeros proyectos que había completado para el capitán Aizen, y Momo estaba muy orgullosa de ello. La idea de que ahora podría ayudarla a encontrar al espía era estimulante. Al final, frunció el ceño cuando finalmente encontró algo. Si bien era útil, no era lo que necesitaba. Aún así, se consoló, era mejor que nada. Resultó que la clave habían sido las copias de seguridad inversas secretas que había incluido por diversión, ya que una de las cosas del sistema era que, si bien enviaba el informe normalmente, también guardaba una cantidad de copias de seguridad para verificarlas 2 veces, en caso de emergencia o daño a los dispositivos de almacenamiento primario. Estaba aburrida en ese momento, por lo que decidió por capricho codificar una de las 3 copias de seguridad para que se almacenara al revés, solo por diversión. Era algo que solo una revisión física de los documentos sería capaz de revelar, ya que la máquina que normalmente los leía era una creación sofisticada el teniente antes que el teniente Kurotsuchi, y tenía una función de autocorrección que enderezó automáticamente los documentos inversos al leerlos. Probablemente era la única que lo sabía, y nunca lo había encontrado lo suficientemente importante como para incluirlo en su informe al final del proyecto, ya que era algo vergonzoso admitir que se había metido en un proyecto como este sin ninguna razón real. Si no fuera por eso, Momo nunca se habría dado cuenta de que algo andaba mal, pero cuando revisó las copias de seguridad inversas, se dio cuenta de que varias de ellas coincidían con la lectura base en lugar de estar invertidas, lo que significaba que alguien había manipulado el equipo y luego lo había eliminado los rastros de la manipulación y los reemplazó con otros falsos. Momo dudaba que incluso el capitán Aizen pudiera haberse dado cuenta. El hecho de que la copia de seguridad estuviera codificada al revés no significaba un detalle de seguridad, y todo lo demás sobre los registros manipulados era perfecto. Momo sabía que esto probaba sin lugar a dudas que Rukia y el capitán Aizen tenían razón acerca de que había un espía y, de hecho, restringía a los sospechosos. Solo los oficiales sentados tenían la autorización requerida para hacer este tipo de modificaciones, y estaba bastante segura de que algunos de los nuevos no lo hicieron. Ni siquiera conocía el sistema de sensores, lo que significaba que habían reducido el número de posibles culpables a menos de 10 personas. Momo sonrió. Esta fue una gran noticia. Se aseguró de hacer una copia extra de todo lo que había encontrado, para llevársela al capitán Aizen, antes de devolver todo lo demás a su lugar. Luego hizo una pausa e hizo una segunda, que deslizó en la carpeta que más tarde iba a llevar. Pasar a Kira, para poder buscar a quien fuera el espía de la 3ª división. Ante la idea, frunció el ceño un poco. Hubiera preferido decírselo a Toshiro también, pero Rukia había insistido mucho en que, hasta que pudieran probar que el capitán Jin no estaba involucrado, necesitaban mantener a Toshiro fuera del círculo. Ella había dicho que obligarlo a mantener ese secreto del capitán Jin lo lastimaría, y Momo confiaba en que Rukia sabría mejor sobre esto, pero a ella realmente no le gustaba la idea en absoluto. Estaba segura de que Toshiro estaría muy dolido si no se lo decían. Aunque fuera para no lastimarlo más, Momo lo pensó un poco y luego decidió que le hornearía un pastel. Un pastel de disculpa con mucho de su relleno de helado favorito. De hecho, todavía estaba considerando si sería mejor que el glaseado fuera azul o blanco. Hornear realmente era tan relajante como investigar, ya que los ingredientes te decían claramente cómo tenías que tratarlos por su olor y sabor. Cuando se dio cuenta, sus pies la habían llevado a la oficina del capitán Aizen. Que era a donde ella quería ir, pero aún así, esto era enorme. Una de las personas con las que trabajaba todos los días podría ser un espía. Alguien en quien pensó que podía confiar la había traicionado. Sin embargo, fue muy doloroso. Pero, razonó Momo mientras tocaba la puerta de su oficina, el capitán Aizen sabría qué hacer al respecto. Podía confiar en él, al menos, y eso era lo más importante. Adelante. Cuando el capitán Aizen levantó la cabeza de los documentos que estaba revisando, sonrió de esa manera amable suya al ver a Momo, lo que provocó que ella también le devolviera la sonrisa. Le hizo un gesto para que tomara asiento mientras dejaba su trabajo a un lado para concentrarse en ella. Momo. ¿Qué te trae aquí? Se trata de Rukia, capitán, creo que puedo ayudar ahora. Eso hizo que el capitán frunciera el ceño y preguntara con clara preocupación. ¿Le pasa algo a Rukia? Pensé que la habías estado visitando estos últimos días. Lo he hecho, todos los días, pero ella también me explicó por qué está encarcelada. Luego, al darse cuenta de cómo podría sonar eso, se apresuró a agregar, agitando las manos. No todo, ha guardado los secretos que usted le pidió, capitán, pero me contó sobre el espía en nuestra división, y creo que podría haber encontrado pruebas de que existe, y que es uno de nuestros oficiales sentados.
El capitán había parecido confundido al principio, pero luego sus ojos se abrieron sorprendidos al final. ¿Lo hiciste? Eso es, notablemente impresionante, Momo. Hizo una pausa y luego agregó con una sonrisa. Pero, por supuesto, solo es de esperar de alguien tan inteligente como tú. ¿Me explicarías cómo lograste tal hazaña? Momo colocó rápidamente sus copias en el escritorio y explicó rápidamente cómo se las había arreglado para hacerlo. El capitán la siguió atenta como siempre, y al final sonrió, alborotándole un poco los cabellos, algo que la hizo sentir especial, ya que nunca lo había visto hacérselo a nadie más. Realmente no tenía idea de que tal cosa fuera posible, Momo. Realmente lograste sorprenderme, y eso es raro. Un trabajo bien hecho, seguro. Gracias, capitán. Disfrutó de los elogios por un momento, pero luego recordó por qué había hecho todo esto y rápidamente preguntó, con un poco de preocupación volviendo a su tono. Entonces, ¿crees que esto ayudará a mantener a Rukia a salvo? Eso esperaría. Llevaré esta copia conmigo cuando vaya a la declaración, para poder presentarla si hay alguna duda sobre mi honestidad. Momo dejó escapar un largo suspiro de alivio, su corazón latía un poco más lento y más tranquilo, era bueno saber que había hecho su parte para ayudar a su amiga. Luego se preguntó, mientras le entregaba la copia al capitán. ¿Sabe cuándo será eso, capitán? Sí, me citaron para esta noche, me voy en unas horas más. Oh. Entonces no debería quitarte el tiempo, tendrás que prepararte y te queda mucho trabajo por delante. Ella estuvo a punto de excusarse, pero el capitán sonrió gentilmente, colocando una mano sobre su brazo mientras decía, en un tono tranquilizador: no te preocupes, Momo, he estado listo para esta reunión desde hace un tiempo y algunos documentos no son más importantes que tú. De hecho, tu trabajo fue lo suficientemente bueno, debes sentirte orgulloso de ti mismo. Y relájate un poco. Momo vaciló, pero luego el capitán pareció recordar algo y alcanzó un cajón de su escritorio, sacando lo que parecía una pequeña caja llena de extraños cubos de chocolate con algún color artístico en ellos. Colocó la caja sobre la mesa y se la ofreció mientras explicaba: acabo de recibir esto como regalo por tu cumpleaños, pero creo que lo que acabas de hacer debería merecer alguna recompensa. ¿Todavía disfrutas probar nuevos dulces, no? ¿Tú? Momo lo hizo, por lo que se apresuró a comer hasta saciarse, aunque solo después de ofrecerse a compartir con el capitán, quien, siendo tan cortés como siempre, solo tomó uno y le dejó el resto. Mientras comían, ella deprisa y él despacio como era su costumbre, el capitán hizo una pausa para preguntar, pensativo: Momo, ¿confías mucho en mí, no? Por supuesto, capitán Aizen. No dudará de mí, ¿verdad? Él sonrió con indulgencia, obviamente viendo fácilmente la preocupación en su rostro, y la tranquilizó con una sonrisa y asumiendo un tono más tranquilizador. No, Momo, sé cuánto puedo confiar en ti, no te preocupes. Pero quería preguntarte por qué crees tanto en mí. Momo quedó confundido por eso, sin saber cómo responder, pero cuando él sonrió alentadoramente mientras esperaba, ella decidió hacer todo lo posible para explicarle por qué lo admiraba tanto. Es por lo amable que es, capitán. Usted siempre parece saber cuando todos se sienten deprimidos y cómo ayudarlos a sentirse mejor. Siempre es tan educado y amable, y griega. Incluso cuando tienes que regañar a alguien, siempre te las arreglas para hacerlo de una manera que edifica a las personas, en lugar de derribarlas. Lo encuentro tan admirable. Es lo que me gustaría ser. Momo podía sentir un poco en carne viva su garganta por la pasión con la que había hablado, así que se detuvo con una pequeña tos. Aún así, se sentía feliz por haberlo dicho todo así. Lo creía todo completamente, y poder ponerlo en palabras había sido liberador, en cierto modo. No pudo evitar sonreírle a su capitán mientras consideraba lo excepcionalmente bueno que era, aunque el propio capitán Aizen parecía un poco sorprendido al pensar en lo que ella había dicho. Finalmente, dijo, con el mismo tono curioso: tengo que admitir que nunca consideré las cosas desde ese punto de vista. Pero seguro que sabes, Momo, que no siempre estoy de acuerdo con todo el mundo. De hecho, muchas veces he hablado en contra de la política de nuestra propia sociedad. Seguramente esa es una forma en la que no soy tan amable como me describe. Momo sacudió la cabeza rápidamente ante eso. No había esperado que el capitán la malinterpretara, por lo general nunca lo hacía. Seguramente se había explicado mal, así que aclaró sus pensamientos. Por supuesto que no está de acuerdo con todos, pero incluso cuando no está de acuerdo, solo lo hace de la manera más amable, ¿no es así, capitán?
incluso cuando criticaba a la gente, seguía los canales correctos y siempre quieres que las cosas se resuelvan pacíficamente, incluso las críticas que presentas son para mejorar las condiciones de vida de las personas. Esas son solo otras cosas que demuestran por qué eres tan amable, porque incluso cuando no estás de acuerdo, nunca obligarías a otros a ver las cosas como tú hacer, de ninguna manera. Por eso te admiro tanto. Entonces, ¿es esta amabilidad que ves en mí lo que te hace tan leal? Ella asintió con tanto énfasis como pudo, y la expresión pensativa del capitán Aizen cambió a una suave sonrisa mientras le revolvía el cabello una vez más, antes de hacer una pausa y arreglarlo de nuevo en la melena que ella prefería mantener. Momo no pudo evitar reírse un poco ante eso, incluso cuando era afectuosa, su capitán aún lograba tener en cuenta las emociones de todos y tratarlos correctamente. Luego dijo, con una sonrisa, gracias por tus palabras, Momo. ¿Ibas a algún lado o quieres quedarte un poco más? Los ojos de Momo se abrieron cuando se dio cuenta de que podría perderse su reunión con Kira si se quedaba más tiempo, por lo que rápidamente se inclinó y se disculpó con el capitán por tener que irse, por lo que él, en su forma típica, la perdonó de inmediato, y luego se fue rápidamente. Aún así, la pequeña conversación la dejó en un estado de ánimo muy optimista, sabiendo que podía contar con el capitán Aizen e incluso confiarle todo lo que pensaba de él honestamente, y que él lo hubiera aceptado tan fácilmente, incluso como siempre supo que lo haría, hizo que su mundo se sintiera un poco más sólido. Y pronto, Rukia sería libre, y el mundo volvería a ser perfecto una vez más. Su espíritu espada parecía pensativo ante la explicación de Ichigo de sus planes de entrenamiento, apoyándose en el largo asta de metal donde se le apareció por primera vez. Ichigo le dio al hombre el tiempo que necesitaba para considerar verdaderamente su explicación, mientras esperaba su respuesta. Solo esperaba que fuera positivo, ya que si quería persuadir a Urahara para que aceptara el plan de Ishida, realmente necesitaba mostrarle al científico Shinigami algún progreso. Eventualmente, cuando el espíritu de Zanpakuto habló, sus palabras estaban mezcladas con una clara duda. No sabía que tal cosa fuera posible. Ichigo se encogió de hombros, sin saber cómo responder a eso. Yo tampoco, hasta que Urahara me lo explicó, pero parece algo que vale la pena probar. ¿Y dices que necesitas enviarme Reiatsu cargado de repulsión para poder trabajar? Eso es lo que dijo Urahara, aunque es solo el primer paso, también necesito aprender a contener el Reiatsu para que tu hoja no cambie de tamaño, aunque todavía puedo ver usos para el tamaño más grande, sinceramente. El espíritu de la espada asintió y luego dijo, sonando curioso. ¿Urahara te dio alguna idea de lo que sucedería si enviaras Reiatsu cargado de una manera diferente? Por ejemplo, mencionaste que usaste esta habilidad de recubrimiento con tu Zanpakuto anterior para hacer su borde como una llama. Si me enviaras Reiatsu cargado con ira directamente, ¿eso cambiaría mi naturaleza de acero a fuego? Ichigo se quedó sorprendido por la sugerencia. Parecía una idea muy simple, pero no se le había ocurrido probar algo así. No tengo idea. El espíritu Zanpakuto asintió y luego extendió una mano hacia Ichigo, diciendo en un tono determinado. Está bien, intentémoslo. Tengo curiosidad por saber cuáles serían los resultados. Ichigo parpadeó. No esperaba que esto fuera difícil, pero no pensó que sería tan fácil. ¿Así? El moreno no parecía molesto. Sí, pero no afuera, lo haremos aquí, ahora mismo. ¿Eso nos dirá algo? Si estás en forma de espíritu en lugar de en forma de espada, ¿no reaccionaría tu cuerpo de manera diferente? Eso hizo que el hombre frunciera el ceño y, por un momento, Ichigo pudo sentir que el espíritu de Zanpakuto había sido ofendido. Sin embargo, después de un momento, dejó escapar un largo suspiro, pareciendo calmarse, aunque su voz todavía sonaba bastante molesta. La apariencia que tengo no tiene nada que ver con lo que soy. Aparezco aquí con una forma que nos facilita la interacción, pero eso no cambia mi naturaleza. Que luzca como un hombre no cambia lo que soy, de hecho, una espada. ¿Qué crees que sería cualquier cosa menos mostrar tu ignorancia al interactuar con una Zanpakuto? Se alejó un paso del asta de la bandera y luego lo golpeó con un suave codazo. Ichigo sintió una extraña sensación de vértigo por el golpe, y cuando el espíritu señaló el punto de impacto, Ichigo se dio cuenta de que el asta de la bandera había sido dañada, pero en lugar de un golpe, era un pequeño corte, como si hubiera sido golpeado en una cuchilla. Los ojos de Ichigo se movieron hacia el anciano, quien no cejó en su expresión seria mientras explicaba. Lo que ves en tu paisaje mental no es la realidad de las cosas, obviamente. Es una versión simplificada de tu percepción que tu mente creó para hacer que sea más fácil para ti interactuar con él.
¿Cómo desarrollaste un paisaje mental en primer lugar, si ni siquiera sabes cómo funcionan? Esa fue una pregunta rara. ¿Cómo lo sabría? La primera vez que busqué una forma de comunicarme con mi Zanpakuto, me encontré aquí. Tal vez si me explicaras qué es, no lo sé, en lugar de enojarme porque todavía soy nuevo en todo esto, ¿sería mejor? Las palabras de Ichigo parecieron incitar al hombre a cerrar los ojos con un suspiro, masajeando su sien mientras lo hacía. Debí haberlo adivinado. ¿Qué? Que no creaste tu paisaje mental. Tu último Zanpakuto lo creó para ti, para que pudieras tener un lugar para interactuar. Eso no sonaba bien. ¿Estás seguro de eso? La primera vez que nos conocimos, ella no quería interactuar conmigo en absoluto, y me pidió que me fuera en el momento en que me vio. ¿Por qué alguien que no quiere contacto conmigo iría al tiempo de crear un lugar para que interactuemos? Realmente no puedes pensar en ninguna razón por la que ella podría haber querido que tuvieras un recordatorio visual de cómo sería su situación al verse obligada a darle tu poder a otro. Eso tenía una sorprendente cantidad de sentido, en realidad. Sode no Shirayuki realmente había creado su paisaje mental para él, solo para que pudiera ver con sus propios ojos que ella estaba esclavizada por la conexión y conmoverse por ella. Parecía algo manipulador, pero al pensarlo, Ichigo no podía sentir ninguna animosidad por ello, si era realmente así. Necesitaba ver cuál era su condición por sí mismo antes de poder entender cómo se sentía, y si nunca lo hubiera entendido, nunca habrían logrado trabajar juntos tan bien como lo hicieron. Sin mencionar lo culpable que se habría sentido si se hubiera dado cuenta de que había estado robándole el poder y torturándola por su cuenta en un momento posterior. No, decidió, asintiendo para sí mismo, no le molestaba. Manipulación o no. Sin embargo, eso todavía lo dejó un poco perplejo sobre cómo funcionaba todo. Di que tienes razón. Eso significa que, ahora que lo sé, podría cambiar cómo se ve todo aquí. ¿Convertirlo en un hermoso prado soleado, o algo así? El espíritu de Zanpakuto se burló. Por supuesto que no. Eso sería una tontería. Un paisaje mental es una técnica de meditación muy avanzada que le permite manifestar sus pensamientos en forma metafórica, para que pueda explorarlos y examinarlos de una manera que su mente se adapte mejor a la interpretación. Es una ayuda didáctica y un medio de autorreflexión. Todo lo que ves es una manifestación de cómo te sientes acerca de las cosas, la forma en que las abordas, cómo piensas. Aprende a descifrar la metáfora y sabrás más sobre ti mismo. A veces, eso podría conducir a cambiar eventualmente la forma en que ves e interactúas con el mundo, y si cambias a ti mismo lo suficientemente profundo, entonces los cambios se reflejarán en tu paisaje mental. Como Ichigo se dio cuenta con ironía, el clima cambiaba de nevado a lluvioso, como un recuerdo de algo que una vez estuvo allí pero ahora estaba ausente, pero aún extrañado. Sin embargo, la Zanpakuto no pareció darse cuenta de que Ichigo había tenido una revelación sobre el asunto, ya que continuó su explicación en un tono muy sermoneador. Pero incluso ese proceso es extremadamente gradual, y probablemente sería difícil notar cualquier cambio que no fuera muy amplio y, en general, el resultado de un cambio enorme y radical en su vida. Si existiera alguien que fuera capaz de cambiar su propio paisaje mental a voluntad, nunca me gustaría conocer a una persona así. Cualquiera capaz de ese nivel de autoengaño voluntario no sería una compañía agradable. Supongo que tiene sentido. Gracias por la explicación. Creo que realmente la necesitaba. Su interlocutor asintió de manera condescendiente, pero considerando la situación, Ichigo se inclinó a dejarlo pasar. Debería haber cuestionado más la situación cuando lo trajeron por primera vez y, de todos modos, estaba agradecido de haber recibido la explicación ahora. Aún así, por útil que fuera el conocimiento, Ichigo no estaba seguro de ver qué utilidad tenía en este momento. Así que tu apariencia es solo apariencia y no lucha, pero no veo cómo eso ayudará con este experimento que quieres hacer. Será más fácil mostrártelo. Por ahora, solo envía tu desdén por todo el canal, para que pueda tener una idea de cómo es eso. Y una vez más, el anciano extendió sus manos hacia Ichigo. Esta vez, lo apretó, y mientras lo hacía, ahora que estaba prestando atención, pudo sentir que la conexión que la Zanpakuto le había ofrecido se volvía más abierta a su Reiatsu, así que obedientemente envió una cierta afluencia de ella. En el momento en que terminó, el espíritu de Zanpakuto pareció cambiar frente a Ichigo. Todavía se veía igual, pero ahora era más alto y más grande que antes. Luego, el anciano soltó las manos de Ichigo y dio un paso hacia atrás, excepto que, a los ojos de Ichigo, los pies del anciano parecían borrosos, sus movimientos eran tan rápidos que no podía seguirlos correctamente.
Después de un momento, el espíritu asintió para sí mismo, aparentemente complacido con el resultado, y luego se volvió para ofrecerle su mano a Ichigo nuevamente. Ahora, prueba con la ira. Una cantidad menor de la que enviaste antes, pero trata de que sea la ira más fuerte que puedas manejar. Esa es una emoción donde la calidad es mucho más importante que la cantidad. Ichigo asintió, luego cerró los ojos, tratando de encontrar una fuente de ira suficiente. Casi de inmediato, la imagen del hermano bastardo de Rukia vino a su mente, la forma desdeñosa en la que lo miraba desde arriba, la arrogancia con la que le había dado órdenes a Rukia como si no fuera su propia persona sino algo que él poseía. La furia aumentó casi espontáneamente, y fue tan fuerte que Ichigo tardó un momento en recordar que se suponía que debía enviarla a través de la conexión con su espada. Una vez que lo hizo, se sintió casi vacío, pero también sorprendentemente relajado. Con toda la ira eliminada de su alma, pensar era más fácil y podía sentir sus propias emociones mucho más claramente. No se había dado cuenta de cuánto le había influido la ira que había estado controlando, pero ahora que ya no se aferraba a ella, realmente parecía que las emociones que habían sido apartadas y aplastadas para hacer espacio eran más capaces de volver a su lugar apropiado, llenando el vacío que la ira había dejado en él con paz y tranquilidad. No era algo que hubiera experimentado antes, pero ahora que lo había hecho, no olvidaría fácilmente la sensación, estaba seguro de ello. Toda la ira notablemente poderosa que tenías allí. Ichigo abrió los ojos. No estaba seguro de lo que había estado esperando, pero que el anciano tuviera vapor saliendo por todo su cuerpo no había sido eso. Cada uno de sus movimientos parecía aprovecharlo más, y cuando Ichigo miró hacia donde estaban sus pies, vio que la grava en el techo se estaba derritiendo lentamente por el calor que estaba generando. Sí, no parecía que estuviera hecho de fuego ni nada por el estilo. Si no fuera por el vapor, Ichigo no habría sido capaz de notar la diferencia. El anciano en realidad no sonrió, pero había un brillo en sus ojos que parecía complacido, mientras le decía a Ichigo: parece que tenías razón, chico, esto realmente parece que podría tener algún potencial. Te dejaré entrenar de esta manera, pero te pido que experimentes con muchas emociones diferentes, y también, que de vez en cuando intentes combinar ellos. Tengo un cierto interés en ver cuáles podrían ser los resultados de tal. Gracias, me aseguraré de hacerlo. ¿Qué pasa con mi otra idea, sin embargo? ¿Sobre los obenques? En verdad, aunque Ichigo estaba contento de poder usar el método más normal para reducir el peso de su espada y, en teoría, ya no necesitaba envolver la espada en una mortaja de Reiatsu cargado con Akuda para que funcionara, todavía quería experimentar con esa habilidad. Estaba seguro de que tenía potencial, si tan solo pudiera dedicar algo de tiempo a entrenarlo. Sin embargo, su espíritu Zanpakuto solo dijo que quería que Ichigo experimentara con este otro. Esperaba alternar entre entrenar a uno y entrenar al otro, pero no podía hacerlo si ponía en peligro el acuerdo que acababa de alcanzar con la Zanpakuto. Esperaba que el anciano aceptara al menos dejarlo pasar un tercio de su tiempo de entrenamiento en el sudario, y se preparó para argumentar eso, por lo que quedó completamente estupefacto cuando el espíritu de la espada respondió, en un tono muy serio: solo entrena en ambos a la vez. ¿Hay alguna razón por la que no podrías hacerlo? Yo, no sé. Puede que requiera demasiada concentración. Entonces me parece que estarás entrenando tres cosas a la vez. Si tu concentración es tan pobre, ciertamente necesitas la práctica. Ichigo no sabía qué responder a eso. Tenía sentido, en una especie de entrenamiento del infierno, pero luego, tenía que demostrar que era digno de su poder ante esta Zanpakuto, ¿no? Si eso significaba que se quedaría con un terrible dolor de cabeza al final de cada sesión de entrenamiento, decidió, era un precio que valía la pena pagar. Aparentemente satisfecha de que su conversación había terminado, la Zanpakuto se giró para irse, pero Ichigo no pudo evitar una repentina curiosidad. Aunque no esperaba que fuera demasiado difícil conseguir la ayuda de la Zanpakuto, tampoco esperaba que fuera tan fácil. Entonces, movido por la curiosidad y el deseo de comprender al anciano más que cualquier otra cosa, lo llamó de nuevo. ¿Por qué estás tan dispuesto a dejarme experimentar con esto? No me hiciste ninguna demanda, no me diste pruebas. El espíritu levantó una ceja. ¿Hubieras preferido que no te hubiera ayudado, o te hubiera propuesto alguna prueba complicada antes de aceptarla? No, pero, supongo que solo quiero entender tus motivaciones. ¿Es eso arrogante de mi parte? El anciano lo miró impasible durante un largo rato, e Ichigo estaba empezando a pensar que podría haber ido demasiado lejos. Sin embargo, la Zanpakuto finalmente respondió, en un tono serio:
Tienes curiosidad y un deseo de explorar lo que no sabes, al menos cuando se trata de aprender a pelear y cómo manejar correctamente una Zanpakuto. Puedo apreciar el valor de eso, y no impediría que nadie lo hiciera. Esa es la razón por la cual. Ichigo no estaba seguro de haber entendido, pero se encogió de hombros, incluso mientras dejaba su paisaje mental para volver a la realidad. Había mucho entrenamiento por delante, y ahora era más que él mismo lo que no quería decepcionar con eso. Rukia siempre había tenido un sueño ligero, así que cuando alguien entró en el pasillo donde estaba su celda, se despertó casi de inmediato, aunque, con el sueño que aún tenía, le tomó un poco darse cuenta de que, si bien la persona no estaba ni Momo ni el capitán Aizen, todavía lo reconocía, y en cierto sentido estaba sorprendida de que hubiera tardado tanto en aparecer. Se quedó un poco malhumorada por haberla despertado temprano. Estaba bastante segura de que aún faltaban unas horas para el amanecer, incluso si no tenía luz natural que la ayudara a llevar la cuenta del tiempo, pero sobre todo, estaba aliviado. En verdad, no esperaba que apareciera, pero ahora que lo había hecho, se dio cuenta de que lo había estado esperando todo el tiempo. Rukia. Esto me llevó más tiempo del que debería, y tienes mis disculpas por eso. Eso. Levantó la mano, interrumpiéndola, pero suavemente, mientras su voz decía suavemente. No, realmente no lo es. Tuve que esperar el permiso, pero tener que anteponer la burocracia al bienestar de uno de mis cargos es algo que solo puedo hacer. Accedió porque de lo contrario podría poner en peligro su caso. Rukia negó con la cabeza, aprovechando el movimiento para limpiar sus ojos de cualquier resto de sueño, y cualquier humedad aleatoria que pudiera haber llegado allí por accidente, y respondió, su voz suave en gratitud. Entiendo, capitán Ukitake, realmente. El hombre bajó levemente la cabeza en un gesto de aceptación, algunos mechones de sus cabellos blancos se escapaban del flequillo que mantenía con raya hacia la izquierda, algo inevitable cuando la mayoría decía que los cabellos eran lo suficientemente largos como para llegar a su cintura. Devolvió los cabellos rebeldes a su lugar en un gesto que Rukia conocía como un elemento básico de su amaneramiento, y luego, a diferencia del capitán Aizen pero muy parecido a Momo, se sentó frente a su celda, sin importarle cómo afectaría esto al blanco Aori que llevaba puesto. Era típico de la forma informal en que Jushiro Ukitake prefería actuar, y la sonrisa de Rukia se hizo un poco más grande ante eso. El capitán mientras tanto sonreía también, pero era una sonrisa agradecida, que le daba un leve brillo a sus ojos verdes y hacía que su rostro demacrado pareciera más vivo. Y estoy muy contenta de que seas una chica tan comprensiva, Rukia. Siempre pensó demasiado en mí, capitán. La respuesta fue casi instintiva, salió de los labios de Rukia antes de que tuviera tiempo de procesarla. No se parecía en nada a ella misma, y Rukia lo culpó a volver a jugar con las expectativas de su hermano, en lugar de ser ella misma. La tristeza en los ojos de su capitán ante la respuesta autodenigrante fue casi un golpe físico para Rukia, al menos hasta que el capitán Ukitake habló con voz tranquilizadora. Tal vez sea así, pero prefiero creer que te has considerado demasiado bajo durante demasiado tiempo. Rukia bajó la cabeza, dejando escapar un largo suspiro mientras respondía. Lo sé. Era más fácil de esa manera. Luego levantó la cabeza, enderezándose al recordar todo lo que había pasado en los últimos meses, y trató de dejarle claro al capitán Ukitake que estaba siendo honesta cuando dijo, con la mayor determinación posible. Pero yo mejoró en eso. Me enorgullece lo que puedo hacer en este momento, capitán. Eso hizo que la tristeza desapareciera de los ojos de la capitana Ukitake, reemplazada por orgullo, algo que parecía encontrar tan fácil de tener por ella, ante lo cual Rukia nunca había estado segura de cómo reaccionar. Me alegra escucharlo, te lo has ganado muchas veces. Luego sonrió de esa forma tan amable suya y añadió, sonando curioso. Supongo que eso significa que debo disculparme con el capitán Aizen.
No estaba seguro de que pudiera brindarte la ayuda que necesitabas, dado lo propenso que es a la humildad, pero si lo que dices es cierto, entonces claramente lo juzgué mal. Su capacidad para ser de ayuda para usted. Rukia se quedó perpleja ante eso, porque mientras que en un sentido el capitán Ukitake estaba equivocado, en el otro tenía mucha razón. De hecho, el capitán Aizen era demasiado humilde y no la había animado a ser más asertiva, por lo que la comprensión que el capitán Ukitake tenía de él no había sido incorrecta. Sin embargo, poder pasar más tiempo día a día con alguien como Momo, que siempre celebraba sus victorias y, lo que es más importante, su misión bajo la tutela de Urahara y Yoruichi, a ninguno de los cuales les quedaba ni un ápice de humildad en el alma. Que eran las cosas que le habían devuelto la confianza en sí misma, no habrían sido posibles sin que el capitán Aizen la aceptara en su división y le diera su confianza. Y Rukia no estaba muy segura de cómo explicarle esto al capitán Ukitake, especialmente cuando una parte de ello habría requerido revelar que había pasado toda su última misión trabajando junto a lo que el Gote y 13 consideraba traidores. Cosa que ella no tenía intención de hacer. La dejó un poco dudando por una respuesta, por lo que se decidió por la más neutral que se le ocurrió. Es más que él me puso en una situación en la que podría mejorar, en lugar de ser directamente responsable de ello. Esa fue una buena decisión de su parte, diría yo. Esta sería la misión a la que te enviaron, supongo. De la cual ahora me vas a decir que no tienes permitido revelar ningún detalle. En retrospectiva, había sido una tontería esperar engañar al capitán Ukitake sobre eso. Él la conocía demasiado bien, y aunque estaba agradecida de que la cuidara, en algún momento podría convertirse en un problema cuando no quería mostrar toda su confusión emocional. Y, de hecho, el capitán Ukitake vio sus sentimientos encontrados sobre la mejor manera de responder honestamente a una de las personas a las que genuinamente respetaba sin traicionar a los demás, mientras se adelantaba y tomaba una de sus manos entre las suyas, diciendo en un tono suave: Rukia, está bien. Entiendo que no puedes hablar de los eventos en sí. Pero al menos puedes hablarme sobre tus sentimientos sobre ellos. Has sido enjaulado por las personas que deberían mantenerte a salvo debido a tu lealtad a alguien que hizo mucho por ti, y no dudo también porque crees que fue lo correcto. Eso no puede ser fácil para ti. No necesitas revelar ningún secreto para ser honesto acerca de cómo eres. Estoy sintiendo. Luego soltó su mano y continuó, con una sonrisa autocrítica. Y tampoco necesitas hablar de tus sentimientos, si no quieres. Son tuyos para quedártelos, no míos para inmiscuirte. Podemos charlar de otra cosa si lo prefieres. Yo no quiero forzarte a nada, solo esperaba que apreciaras la escucha de un anciano para echarte una mano con cualquier problema que pudieras tener. Eso le sacó una sonrisa, aunque sabía que, técnicamente hablando, el capitán Ukitake probablemente sería al menos tan bueno como su hermano para enmascarar sus propias emociones y solo dejar salir las que quería. Por alguna razón, nunca pudo creer que lo hiciera. Simplemente era tan abierto y se dejaba leer tan fácilmente, con las pocas excepciones que se referían a su salud, que ella nunca dudó de que la emoción que percibía de él era real. Por eso la sensación de franqueza, comprensión y la genuina honestidad de que él estuviera dispuesto a dejarla decidir por sí misma cuando era el momento adecuado para hablar sobre cómo se sentía la hacía tan feliz. Así que sonrió un poco, y si no estaba a la altura de su estándar habitual, el capitán Ukitake no hizo ningún comentario al respecto y, en todo caso, ¿qué problema? De hecho, estoy completamente cómodo y exactamente donde quiero estar. Levantó una ceja con cortés incredulidad, incluso cuando su diversión se mostró fuerte y clara en el reflejo de su alma. ¿En serio? ¿Planeabas que te pusieran en prisión? Naturalmente, no tienes idea de lo cómoda que es esta celda. Ella contuvo su sonrisa por un momento más, y luego ambos se rieron por lo poco. Mientras lo hacía, pudo sentir un nudo de tensión aflojándose en sus emociones, y luego dijo, en un tono más relajado: Yo, en realidad me gustaría hablar un poco con Kido, capitán, si le parece bien. Tú. Él asintió amigablemente, y así hablaron de Kido. Fue refrescante en más de un sentido. No solo había echado de menos poder hablar de Kido en detalle durante su misión, sino que, como de costumbre, hablar de Kido con el capitán Ukitake era una experiencia completamente diferente a hablar de ello con cualquier otra persona. Mientras disfrutaba de sus discusiones con el capitán Aizen, intercambiaba ideas, analizaba los detalles más pequeños y especulaba sobre las posibilidades, con el capitán Ukitake sentía que en realidad estaba aprendiendo cosas nuevas cada vez, su visión siempre parecía provenir de un nivel de mayor conocimiento que su propio.
Si bien valoraba a ambos, había algo tranquilizador en esta certeza de que ella era la alumna y él el maestro, en lugar de un colega igual. Lo cual, ella sabía, no era muy justo para el capitán Aizen. Si bien era increíblemente hábil y, de hecho, el quinto capitán en términos de duración del servicio, con más de 1000 años en el cargo, el capitán Ukitake era uno de los 4 que había estado allí por más tiempo, con casi 3. Y aunque el servicio de la capitana Uno Ana fue aún más largo, dado que ella era una de las 2 únicas sobrevivientes de los 13 capitanes fundadores originales, se había convertido en gran maestra de Kido solo mucho más tarde en su carrera. Durante mucho tiempo, el capitán Ukitake había sido el único gran maestro de Kido en todo el Gotei 13. Y eso sin tomar en cuenta el hecho, que Rukia era una de las pocas en saber, que la habilidad del capitán Ukitake en Kido se ponía a prueba todos los días, ya que era lo único que lo mantenía con vida. Si bien la mayoría de los Shinigami de alto rango sabían que el capitán Ukitake tenía una condición de salud crónica que a menudo podía dejarlo postrado en cama, casi nadie sabe qué era o cómo había llegado a tenerla. Sin embargo, a Rukia le habían dicho, cuando demostró ser lo suficientemente hábil, que el capitán Ukitake había querido hacerla controlar la red de hechizos que mantenían a raya su dolencia. Todavía no podía creer que el capitán Ukitake hubiera considerado sus habilidades y personalidad dignas de tanta confianza. El hecho de que personalmente se le ocurrieran 2 nuevos, más avanzados que cualquiera que él hubiera estado usando antes, reducir en gran medida su dolor y hacer que recuperara parte de su movilidad perdida, era lo que ella consideraba el mayor logro de su carrera, y la prueba definitiva de que su búsqueda de Kido no era, como otros Shinigami le habían dicho a menudo, una distracción de más. Entrenamiento marcial. Rukia sabía que su trabajo salvaba vidas. A pesar de este hecho, que 2 de los hechizos que mantenían vivo al capitán Ukitake fueron de su propia creación, y la mayoría de los otros procedían del capitán Uno Ana, el hechizo en el centro de la red era lo que Rukia siempre recordaba cuando consideraba la habilidad del capitán Ukitake. Él le había explicado, y la capitana Uno Ana había confirmado que era cierto, que había recibido la herida cuando un ejército de casi 2000 Oyous liderados por 4 Bastolordes había asaltado directamente al Sereitei, con el fin de exterminar al recientemente formado Gotei 13 para evitar que persiga huecos. Fue recordada como la batalla más brutal y sangrienta en la historia de la Sociedad de Almas, con 7 de los 13 capitanes originales perdiendo la vida durante ella, y casi 2/3 de las fuerzas del Gotei 13 en ese momento siendo exterminadas. El capitán Ukitake había sido una de las claves de esa victoria, ya que había sido él quien acababa con uno de los 4 líderes enemigos, un Oyou con el poder de causar una necrosis instantánea en cualquier alma y hacer que se extendiera como una plaga, una habilidad poderosa de una manera que solo Bastolordes podría ser. Era un poder que hacía temblar a Rukia cada vez que pensaba en él, pero el capitán Ukitake había logrado sellarlo dentro de sí mismo, usándolo para destruir a su enemigo y de alguna manera sobrevivir al proceso. Pero el sello no había sido perfecto, e incluso con la cantidad de hechizos que había agregado, tanto inmediatamente como a lo largo de los siglos, había seguido destruyéndolo lentamente de adentro hacia afuera. Una tortura constante de la que nunca pudo escapar por completo, y que dejó el cuerpo del capitán Ukitake casi vacío, con apenas suficiente reishi para formar un exterior humano y un puñado de órganos en el interior unidos por una red de Kido tejida en medio de un mar de Reiatsu corrupto. Fue terrible, y algo que Rukia no le desearía a un enemigo, y mucho menos a alguien a quien ella respeta. Sin embargo, a pesar de lo implacable que era el poder del fallecido Bastolorde, había sido y aún estaba contenido, y a pesar de haber estudiado personalmente el hechizo de Kido que lo mantenía a raya, Rukia aún no podía decir que lo entendía completamente. Ciertamente no podría replicarlo. Un hechizo que el capitán Ukitake había ideado en medio de una batalla de vida o muerte sobre la marcha era aún mejor que cualquier Rukia, el capitán Uno Ana o el capitán Aizen que hubieran ideado durante toda su vida. Era un testimonio de las habilidades del capitán Ukitake, y cada vez que Rukia tenía la oportunidad de hablar realmente con él uno a uno, realmente sentía que se le había dado acceso a un pozo de conocimiento sin fondo. Fue humillante y estimulante al mismo tiempo y, en cierto sentido, una de las cosas que más extrañaba de estar en la 13ª división. Fue con estos pensamientos que, después de lo que parecieron unos minutos pero sabía que debían ser al menos 3 horas de discusión incesante, Rukia admitió, en un susurro que aún era lo suficientemente alto para que el capitán Ukitake lo captara perfectamente. ¿El Kido Corps realmente es donde pertenezco, no es así?
No había duda del afecto y el orgullo en la voz de su capitán cuando respondió. Y puedes volver cuando quieras, Rukia. Siempre habrá un lugar en la 13ª división para ti. Ella negó con la cabeza, su sonrisa afectuosa se volvió triste en sus labios. Ella no pudo. Si vuelvo, me harías teniente. Es el lugar que te mereces, creo de todo corazón que solo tú eres apto para ocuparlo. Todo el mundo en la sociedad de almas lo sabía perfectamente bien. No era ningún secreto, y de hecho, fue un escándalo. En un movimiento que desafió todas las tradiciones y regulaciones, el capitán Ukitake no nombró a un nuevo teniente después de que Kaien muriera y ella se trasladara, dejando el lugar vacío. Rukia había comprobado, y nunca en la historia de la sociedad de almas, había dejado vacante un puesto de oficial así durante más de una semana. De hecho, los 46 centrales incluso habían tratado de castigarlo por ello, pero aparentemente algunos clanes, y Rukia tenía pocas dudas sobre el nombre de uno de ellos, estaban interfiriendo. Lo que cambiaba poco el hecho de que Rukia no quería el puesto. Sabía a lo que conduciría, y no quería esa responsabilidad sobre sus hombros. Probablemente era hora de explicárselo al capitán Ukitake, en lugar de huir de él. Con un largo suspiro, Rukia se armó de valor, enderezándose y mirándolo a los ojos para que pudiera estar seguro de que lo decía en serio. Capitán, después de lo que pasó con Kaien, simplemente no puedo soportar la idea de tener esa responsabilidad. Sería demasiado difícil saber cuánto costaría un solo error de mi parte. Había clara simpatía en los ojos del capitán ante ese comentario, y se inclinó hacia adelante, esperando el asentimiento de Rukia antes de colocar una mano sobre su hombro, apretándolo suavemente de manera tranquilizadora. Rukia, lo entiendo. Nadie en su sano juicio querría ese tipo de responsabilidad. Pero alguien tiene que hacerlo, y no debería ser la mejor persona para el trabajo. Sabes que eres un buen líder. Le dio otro apretón en el hombro antes de soltarlo, y Rukia se tomó un momento para recuperarse antes de responder. No lo estoy. Yo puedo idear buenos planes, no lo negaré, pero cualquiera puede hacerlo. Eso. Un verdadero líder necesita ser como tú, o el capitán Aizen, o Kaien, alguien con la habilidad de inspirar a otros, tranquilizarlos cuando tienen dudas, y que pueda tomar las decisiones en una fracción de segundo que salvar la vida. Ese no soy yo. El capitán Ukitake sonrió y, una vez más, parecía orgulloso. Rukia estuvo confundida en cuanto a por qué por un momento, ya que simplemente estaba rechazando su oferta una vez más, pero no la dejó dudar por mucho tiempo, sino que procedió a explicarse. La última vez que hablamos de esto, ¿no habrías reconocido que tienes un talento natural para idear buenos planes? ¿En tu misión secreta? Rukia sonrió al recordar a sus amigos del reino de los mortales. Ichigo y Uryu, Orihime y Tatsuki e incluso Chad. Personas que confiaban en ella para ser inteligente y elaborar un buen plan, y en quienes podía confiar para ser inspiradora o tomar las decisiones correctas en el corazón del momento. Ella asintió con decisión, y aunque sabía que su felicidad por haberlos conocido y entablado amistad brillaba, no tenía ganas de ocultarlo. No, ella no quería ocultarlo. Estaba orgullosa del trabajo que hacían juntos, y no estaba dispuesta a dejar que se lo quitaran por miedo, ni era algo por lo que dejaría avergonzarse. Sí, lo hizo. La misión fue un éxito, y fue debido a mis planes. Sé cuál es mi papel ahora, capitán. Ya no tengo miedo de ser parte de un equipo, pero no soy capaz de principal. El capitán Ukitake la miró pensativo y luego dijo: entiendo tu posición, Rukia, incluso si no estoy de acuerdo. Aún así, te ves más fuerte. Es extraño pensar que pareces más segura de ti misma tras las rejas de lo que nunca te he visto. Desde que dejaste la división, pero me alegro por ello de todos modos. Eso es porque no estaba bromeando, estar aquí es realmente por mi elección. No puedo sentirme mal si estoy haciendo lo que creo que es correcto, ¿o sí? Supongo que no. Es simplemente sorprendente, eso es todo. Estoy seguro de que eres leal a Aizen y estás aquí, al menos en parte, porque crees en su capacidad para sacarte de esto pronto, pero no lo hubiera esperado. Que te sientas en deuda con él. Rukia tuvo que admitir que, en verdad, no lo era. Ella respetaba al capitán Aizen y confiaba en que él la liberaría, eso era cierto, pero una gran razón por la que estaba aquí ahora era que había sido la única manera de salvar a Ichigo de su hermano. Para sus amigos, unos días en una celda no eran realmente una gran molestia, y además, Ichigo la había identificado como su líder. Ella todavía no creía que pudiera ser una en la forma en que el capitán Ukitake quería que fuera, pero solo por unas pocas personas, que confiaban en ella y en las que ella a cambio podía confiar para cubrir las habilidades que no tenía, ella podría pretender ser uno.
El capitán Ukitake pareció entender lo que estaba pensando incluso si no expresó sus pensamientos, mientras sonreía y decía: puedo ver que tienes una mejor razón que esa, pero imagino que tiene que ver con tu misión, así que no investigaré más. Gracias, capitán. Aunque tengo una pregunta que quería hacer. Aizen se negó a decírmelo, así que tal vez lo hagas. ¿Por qué haces que retenga tu certificación? Rukia no estaba segura de cómo responder a eso, y antes de que pudiera, de repente pudo escuchar muchos gritos y caos provenientes de la puerta del corredor. El capitán Ukitake frunció el ceño cuando se puso de pie y fue a comprobarlo, mientras que Rukia consideró por un momento si debería tratar de secuestrar uno de los hechizos de escucha incrustados en las paredes para escuchar lo que estaba pasando, antes de sentarse y decidir qué esperar. Ser mejor en este caso. El capitán Ukitake no tardó mucho en regresar, y tan pronto como cruzó la puerta, alguien más que había estado esperándolo se lanzó hacia adelante, inmediatamente arrodillándose frente a la jaula de Rukia con un largo suspiro de alivio. Rukia miró a la figura frente a ella con sorpresa, la vista familiar de una cabeza de cabello carmesí recogido en una alta cola de caballo, un pañuelo blanco cubriendo la mayoría de los grandes tatuajes sobre su frente dejándola muy sorprendida. Rukia, tienes que irte. Las cosas están mal. Si bien su volumen era típico y, por lo tanto, no molestó mucho a Rukia, la urgencia, casi desesperación en la voz de su amiga la dejó muy estupefacta. ¿Renji? ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en el reino de los mortales. De hecho, teniente Abarai, sería mejor si explicara todo claramente desde el principio. Lo que sea que lo tenga tan agitado seguramente merece ser explicado con calma. Rukia asintió al capitán Ukitake, agradecida por su presencia tranquilizadora, pero Renji no parecía tranquilo en absoluto, en lugar de eso, se giró para mirar al capitán con sorpresa. ¿No lo sabías? Fui convocado aquí con absoluta urgencia, una orden directa del propio capitán comandante. Ha convocado una reunión de liderazgo completo de todos los capitanes y tenientes, vinieron a buscarme directamente, y cuando escuché lo que estaba pasando, tenía que venir a avisar a Rukia inmediatamente. Rukia se agarró a los barrotes de su celda. Esto no sonaba nada bien. Renji, ¿qué pasó? Y de repente, Rukia sintió como si le hubieran robado el suelo bajo sus pies, y ya nada tenía sentido.